En Winter, Wisconsin, los bomberos de un pequeño pueblo luchaban contra lo que parecía un incendio rutinario. El interior de la casa era como un volcán y las llamas salían por ventanas y puertas. Pero resultó que dichas llamas solo encubrían un delito. La policía sospechaba que tal vez hubiera algo más. Y ese algo más los llevaría desde el nevado Wisconsin a la soleada Arizona. Y otra vez a Wisconsin. Y todo para resolver un crimen que nadie del pueblo podría olvidar. Crímenes imperfectos, Estados Unidos. Winter, Wisconsin. Este pueblo de menos de 300 almas está rodeado por unas tierras ricas en bosques y lagos de agua dulce. La gente que vive aquí lo llama Tierra Feliz. Winter, Wisconsin, es un pequeño pueblo estadounidense muy bonito. Es un pueblo en el que todo el mundo se conoce y han trabajado duro para ganarse lo que tienen. Hay familias que llevan allí desde principios del siglo XIX y siguen allí, 4 o 5 generaciones de una misma familia. Es un lugar en el que los problemas solo son poco más que unos chiquillos ruidosos o un vecino de juerga. Tenemos adolescentes quemando neumáticos y algún que otro borracho, pero por lo que se refiere a los delitos violentos, prácticamente no existen en esta comunidad. Pero en octubre de 1995, el crimen violento mostró su fea cabeza en la forma de un robo, un incendio provocado y un asesinato. Los malos hubieran salido bien librados si los investigadores no se hubieran fijado en una prueba que parecía haber sido olvidada. Todo empezó con una llamada al 911 que envió a los bomberos de Winter a una pequeña casa de las afueras del poblado. Nuestro departamento recibió información sobre el incendio de una casa en la calle King, a unos 5 kilómetros del pueblo de Winter. Cuando llegaron los bomberos se encontraron con un infierno de fuego. Era un incendio muy violento. El interior de la casa era como un volcán y las llamas salían por ventanas y puertas. Pero tal vez se tratara de algo más que una casa en llamas. El vecino que avisó del incendio les informó que era posible que Bob Clark, el propietario de la casa, siguiera en su interior. Si Clark seguía dentro de la casa, un momento podría significar la diferencia entre la vida y la muerte. Cuando supieron que el señor Clark podría encontrarse dentro, se pusieron a buscarlo. No podían acercarse a la puerta, por lo que pusieron una escalera hasta una ventana de la parte trasera. Cuando miraron por ella, vieron a Bob en el suelo, en el dormitorio. Con la esperanza de que Clark aún siguiera con vida, los bomberos entraron por la ventana. Uno de los bomberos se arrastró por la habitación y cogió el cuerpo de Bob y en la ventana se lo pasó a otro bombero que lo bajó por la escalera. El cuerpo había sufrido los daños propios de un incendio, por lo que presentaba infinidad de quemaduras. Pero cuando los bomberos lo examinaron, vieron que era posible que el fuego no hubiera matado a Robert Clark. Cuando observé el cuerpo, había una herida en la parte posterior de la cabeza. Podía deberse a un disparo o a un golpe con un objeto contundente. Ahora los investigadores tenían que resolver 2 delitos: incendio provocado y asesinato. Una vez controlado el fuego, los agentes registraron la casa en busca de cualquier cosa que les ayudara a entender los delitos. El interior de la casa había sufrido grandes daños y todo estaba cubierto de polvo, cenizas y agua. En el dormitorio de la casa, de donde habían rescatado al señor Clark, había un gran charco de sangre junto a la ventana y en la cama. Al examinarlo más de cerca, los agentes encontraron algo que podría ayudarles a resolver el misterioso asesinato. Encontraron varios cartuchos disparados en el dormitorio en el que había sido encontrado el señor Clark. Había varios agujeros de disparos en las paredes y en el suelo varios cartuchos vacíos del 22. Cartuchos. Podrían serles de utilidad más adelante. Los inspectores continuaron su búsqueda en el exterior de la casa. Durante el registro, encontramos una linterna en el porche.
La linterna, entre el incendio y el caos, parecía como si alguien la hubiera dejado a propósito en el porche. La linterna parecía fuera de lugar. ¿Por qué estaba allí? No sabíamos si tenía algún valor como prueba, pero de todas formas la recogimos. Mientras los inspectores recogían pruebas, el agente especial Rodney Pevitow buscaba la causa del incendio. Cuando examinábamos la escena del incendio, primero nos centramos en la habitación en la que se originó. Luego fuimos evaluando y eliminando sistemáticamente todas las potenciales fuentes de ignición. Tras un cuidadoso estudio, Pevitow no encontró señal de un fallo eléctrico. Eso significaba que no había sido un accidente. Con algunas de las pruebas físicas encontradas en la casa, llegamos a la conclusión de que el incendio era el resultado de un acto humano. Y ya que Clark había sido asesinado antes del incendio, sabían por qué alguien le había prendido fuego. Nuestra hipótesis inicial, en base a lo que íbamos encontrando, es que se trataba de un homicidio con un incendio provocado para ocultar el asesinato. Incendio provocado y asesinato. Un desgraciado incidente en la llamada Tierra Feliz. Los 300 habitantes de Winter no están acostumbrados a ver en su pueblo cosas que solo se ven en las noticias. Teníamos un incendio provocado y un homicidio, y yo vivo aquí. Estas cosas no suelen ocurrir aquí, y ahora le ha sucedido a alguien que conozco. En el pequeño pueblo de Winter, Wisconsin, la policía estaba investigando un asesinato y un incendio provocado con la intención de ocultar dicho asesinato. Cuando los bomberos luchaban contra el fuego en la casa de Robert Clark, encontraron a Clark muerto en su dormitorio. Tenía un disparo en la parte posterior de la cabeza. Siempre que ocurre un asesinato en una pequeña comunidad como Winter, causa un efecto drástico en sus ciudadanos. Empiezan a cerrar las puertas y probablemente teman salir por la noche. Sin testigos ni sospechosos, el siguiente paso de los investigadores era conocer mejor a la víctima, Robert Clark. Hola, investigador Ziegel, de la oficina del sheriff del condado de Sawyer. ¿Le importaría que le hiciera algunas preguntas? Los investigadores averiguaron que Clark había vivido intermitentemente en Winter durante años, pero parecía que esta vez había vuelto para quedarse. Aquí tenía familia, una hermana. Quería quedarse a vivir aquí, convertir Winter en su hogar. Pero cuando avanzaron más en la investigación, averiguaron que cabía la posibilidad de que Clark tuviera algunos enemigos peligrosos. En nuestra investigación, averiguamos que estaba metido en el negocio de la droga. ¿Está diciendo que no le caía bien porque no se llevaba bien o habían discutido? La policía sospechaba que tal vez hubiera algún motivo más que una simple discusión o una pelea. Que hubiera algo más. Y puede que estuviera relacionado con el mundo de la droga. Entonces se recibió el informe del forense que confirmaba lo que los investigadores sospechaban. Robert Clark había sido asesinado de un solo disparo, y no por el incendio que se produjo en su casa. A Bob Clark le habían disparado en la parte posterior de la cabeza con un arma del calibre .410. El disparo se había efectuado a poca distancia, ya que los perdigones estaban incrustados en la cabeza. El forense también pudo reconstruir los últimos momentos de Clark. Parecía que el señor Clark estaba acostado sentado en la cama. Se efectuaron 2 disparos cuando estaba en la cama, que probablemente no le tocaron. Se tiró al suelo. Se efectuó un tercer disparo cuando estaba en el suelo, que también falló. Y el cuarto disparo le dio en la parte posterior de la cabeza, causándole la muerte. Un asesinato estilo ejecución de un hombre que se sabía que estaba implicado en el mundo de la droga. Los investigadores sabían cómo habían asesinado a Clark y ahora tenían un posible móvil, pero no tenían respuesta para la gran pregunta. ¿Quién había apretado el gatillo? Empezamos a plantearle la posibilidad de parar y analizar lo que estábamos haciendo y preguntarnos qué demonios habíamos pasado por alto. Según la hermana de Clark, sí que faltaba algo en la casa de su hermano. La hermana de Bob nos informó que tenía que haber unas armas en un armario del dormitorio y una escopeta. Las armas de Clark habían desaparecido junto con una caja fuerte.
Nos informó que en la caja tenía que haber unos $1000 en efectivo, o una cantidad aproximada, algunas piezas de bisutería, así como unos dólares de plata antiguos. Mencionó concretamente unos dólares de plata de 1921. Primero, rumores sobre negocios de drogas, y ahora dinero y armas que habían desaparecido. El crimen se iba acotando. El hecho de que tuviera $1000 en efectivo en la caja fuerte, más el estado en que se encontró el cuerpo y el incendio provocado, nos llevó a creer que se trataba de un robo a mano armada que había terminado en homicidio. Armas, drogas y un asesinato. 3 elementos tan raros como un día caluroso en Wisconsin. La gente de Winter estaba preocupada. No sabían si había llegado alguien de otro pueblo o si uno de los suyos, uno de los residentes del pueblo, había cometido el asesinato. Entonces, de la nada, recibieron información que podría permitir a la policía resolver el caso. La caja fuerte de Clark que había desaparecido. Recibimos una llamada de un individuo que dijo que la caja se encontraba a unos 15 kilómetros de la escena del crimen. Despertó nuestro interés por tratarse de la caja fuerte robada. La policía estaba investigando la muerte de Robert Clark en Winter, Wisconsin. Los agentes habían obtenido su primera gran pista. Alguien había encontrado la caja fuerte robada en casa de Clark. Recibimos la llamada de un individuo que había encontrado una caja fuerte en una zanja, aproximadamente a 15 kilómetros de la escena del crimen. Hola Jim, aquí tenemos la caja fuerte que encontramos. Los investigadores llevaron la caja fuerte a la comisaría de policía para buscar pruebas. Bien, aquí tienes trabajo para un rato. Habían reventado la puerta. En su interior había una cizalla y a ella le habían atado un trozo de tela azul. Fíjate aquí. Y también aquí. La caja había sido vaciada, excepto por unos papeles que se encontraban en su base y en los que figuraba el nombre de Construcciones Robert Clark. La caja estaba en mal estado, dañada por el incendio. Se había quemado todo. Habían provocado un incendio en la casa y habían hecho lo mismo con la caja fuerte. La caja fuerte no les aportó gran cosa, pero tal vez podría hacerlo el hombre que la había encontrado. La caja la encontró Frank Leawood, y curiosamente este dijo que conocía a la víctima, Robert Clark. A los agentes les pareció todo demasiado oportuno. Enseguida empezaron a surgir las dudas. ¿Qué hacía usted en un lugar remoto, paseando por la carretera y misteriosamente encuentra una caja fuerte en una zanja y resulta que es la caja fuerte de la víctima de un homicidio a quien usted conoce? Pidieron a Frank Leawood que fuera a la comisaría para responder a unas preguntas. Cuando interrogamos por primera vez a este hombre, intentamos sondearle, a ver qué sabía de Bob Clark y si sabía algo del crimen. La gran pregunta era cómo sabía que era la caja fuerte de Bob Clark. Leawood contestó sin vacilar. Dijo que había visto la caja fuerte en la casa de Clark el verano antes del asesinato. Había vivido un tiempo con Robert Clark, pero su amistad se había ido enfriando y él no tenía nada que ver con su muerte. Se había enterado de su muerte 2 días antes. Los investigadores le preguntaron a Leawood dónde se encontraba la noche en que fue asesinado Robert Clark. Había estado trabajando y durante el tiempo en el que el señor Clark había sido asesinado, estuvo en su trabajo. Los agentes encontraron demasiadas coincidencias en la historia de Leawood. Pero no había pruebas físicas que le relacionaran con el crimen. Tenían que dejarle en libertad, aunque no dejaba de ser un sospechoso. En ese momento lo consideramos un posible sospechoso. Comprobaron la historia de Leawood de que estaba trabajando cuando mataron a Clark. ¿Y cómo se llama la persona con quien estuvo? Y resultó ser cierto. Hablé con su supervisor y este me dijo que había estado trabajando todo el día y toda la noche. Frank Leawood no volvería a la comisaría de policía. Por lo menos no por el asesinato de Clark. Leawood era su único sospechoso. El caso amenazaba con estancarse. Teníamos la caja fuerte, el cuerpo, las balas, los cartuchos y prácticamente habíamos probado que había sido un incendio intencionado. Lo teníamos todo, pero no podíamos ir a ninguna parte. Por un lado nos sentíamos frustrados y por el otro decíamos, tenemos que cambiar el enfoque y hacer algo al respecto.
cuando ya llevaban 10 días investigando. El asesino seguía en libertad. Y cuanto más tiempo siguiera el caso sin resolver, más atemorizados estarían los ciudadanos de Winter. Cuando en un pueblo pequeño se produce un acontecimiento dramático como este, se incrementa la sensación de miedo. La gente empieza a cerrar las puertas. Estamos en el norte de Wisconsin y la gente empieza a coger sus rifles para matar ciervos, para dejarlos junto a la cama, preguntándose si ellos eran los siguientes. Pero entonces la policía obtuvo una posible pista del laboratorio criminológico. Examinaron todas las pruebas de la escena del crimen del caso Clark, incluyendo la linterna que parecía estar fuera de lugar. Al principio la linterna parecía ser otro callejón sin salida. Cuando revisaron el exterior de la linterna, no encontraron nada. El asesino había tenido cuidado. Había limpiado sus huellas del exterior de la linterna, pero parecía que no había tenido el cuidado necesario. Había cometido un error, aunque tuvieron que profundizar aún más para encontrarlo. Cuando examinaron las pilas en su interior, encontraron una huella identificable en una de ellas. El asesino había intentado cubrir su rastro, pero no había contado con que la policía buscaría huellas en las pilas de la linterna. En ese momento creo que solté algún taco y dije, por fin tenemos algo positivo en este caso y podemos seguir adelante. ¿La huella de las pilas de la linterna podría ayudarles a resolver el caso? Cotejaron la huella latente con la base de datos del estado de Wisconsin y obtuvieron su nombre, Jared Hamm. Jared Hamm, delincuente convicto. Hamm había sido encerrado acusado de tenencia ilícita de armas y tráfico de drogas. Y cuando no estaba entre rejas, Hamm dividía su tiempo entre Winter, Wisconsin y Green Valley, Arizona. Tenía amigos en la zona de Winter y su propósito al venir era traer drogas para que fueran distribuidas por la zona. Los investigadores no querían alertarle hasta tener más pruebas en su contra. Su primer paso fue comprobar si Hamm estuvo en Winter o cerca la noche en que Clark fue asesinado. Fueron a moteles y hoteles de la zona y en un pequeño motel en las afueras del pueblo tuvieron suerte. Los agentes fueron al motel local y comprobaron en el libro de registro quién se había hospedado allí la noche del asesinato del señor Clark. Hola, agente Rick Anderson, del departamento del sheriff del condado de Sawyer. Resultó que Hamm sí había estado en Winter la noche del asesinato, otro tanto a su favor. Cuando los agentes fueron siguiendo la pista, la historia fue revelándose a sí misma. Teníamos un testigo que dijo que se había hospedado en el mismo motel, en la habitación contigua a la de Jared Hamm. Y la mañana del homicidio, cuando sonaban las sirenas de los bomberos en Winter, Hamm había llegado en su coche, había vaciado su habitación y se había marchado rápidamente. Jared Hamm se había marchado precipitadamente la madrugada del día que fue asesinado Clark. ¿Era un asesino que huía? La policía estaba investigando en Winter, Wisconsin, el asesinato de Robert Clark. Y por fin tenía su primer sospechoso sólido, un traficante de drogas llamado Jared Hamm. Las huellas de Hamm se habían encontrado en la escena del crimen, y un testigo decía que había abandonado Winter precipitadamente la madrugada en que Robert Clark había sido asesinado. Pero no era difícil encontrar a Hamm. La policía lo localizó en su casa de invierno en Green Valley, Arizona. Tras identificar a Jared Hamm como el presunto asesino, decidimos que otro agente y yo iríamos a la casa de Hamm para ver si podíamos hablar con él y sacarle la información que necesitábamos. Los inspectores de Winter convencieron a Hamm para que les acompañara a la comisaría para una charla. ¿Por qué no se sienta? Llevaron al delincuente convicto a la sala de interrogatorios y le preguntaron qué sabía sobre el asesinato de Clark. Le agradezco que haya venido. Hablé extensamente con él y me di cuenta de que estaba muy nervioso. ¿Nervioso? Y parecía que dispuesto a hablar. Lo miré a los ojos y le pregunté si era responsable de la muerte de Bob Clark. En ese momento el señor Hamm empezó a llorar, bajó la cabeza y dijo: yo no le disparé, lo hizo David.
Hamm había admitido estar en la escena del crimen a pesar de que culpaba a otro del asesinato. Otro golpe contra Jared Hamm. Le di un momento para recuperar la compostura y luego le pedí que me contara lo ocurrido. Hamm les dijo a los agentes que en la noche del asesinato había salido con un habitante de Winter llamado David Layton. La policía conocía muy bien a David Layton. David vivía en Winter porque sus padres tenían un bar allí. Y allí también estaba su hermano. Vivía en un pobre apartamento detrás del bar y sus padres le daban la comida. Si necesitaba dinero, atendía el bar o cortaba leña o hacía trabajos así y alguien le daba algo de dinero. No tenía ningún objetivo en la vida, ni ambiciones por hacer algo positivo. Pero Layton tenía un objetivo la noche en que fue asesinado Clark. Hamm y él querían vender droga a alguien. Mientras estaban dando una vuelta en coche y charlando, el señor Layton informó a Hamm que conocía a un tipo al que quería vender más droga. Layton le explicó cómo llegar y así es como acabaron en la casa de Bob Clark. Layton y el señor Clark empezaron a hablar sobre la compra de más marihuana. Pero los dos hombres empezaron a discutir por el precio de la droga y entonces se inició la pelea. Hamm afirmaba haber dejado a los dos hombres en la casa para que resolvieran sus diferencias. Jared salió a fumar un cigarrillo y entonces oyó lo que le parecieron unos disparos. Hamm corrió hasta la casa para encontrar a Layton saliendo del dormitorio de Clark con un arma en la mano. Cuando Layton salió del dormitorio de Clark, Jared dijo que parecía el mismísimo diablo. Jared entró y supuestamente le tomó el pulso a Robert, pero no tenía. Fue presa del pánico y salió para reunirse con David. Fue entonces cuando Hamm tuvo la gran idea de convertir el asesinato en un robo que había salido mal. Volvieron a entrar, registraron el dormitorio y robaron las armas y esas cosas y luego intentaron llevarse la caja fuerte. Pero resultó ser demasiado pesada para que la llevara un solo hombre, así que empujaron la caja al porche y la tiraron, ya que no había ninguna escalera. La caja fuerte cayó al suelo y dio un par de vueltas, y los dos hombres la cogieron y la pusieron en el maletero del coche de Jared. Cuando tuvieron la caja fuerte en el coche, volvieron a la casa y echaron un acelerante por toda ella, y con una cerilla le prendieron fuego y se marcharon rápidamente de la casa. El caso había cerrado el círculo. Desde los primeros días de la investigación, los inspectores creían que Clark se había relacionado con gente indeseable. Creo que el móvil del asesinato fue que la venta de drogas salió mal. Ambos perdieron los estribos y uno disparó y mató al otro. Nosotros creemos que el autor fue Layton y Hamm se limitó a permitir que ocurriera. Y posiblemente lo habrían conseguido de no ser por la huella dejada en las pilas de la linterna. Te sientes muy bien. Fue un alivio conseguir la confesión de los implicados en el homicidio. Tras la confesión de Hamm, el caso progresó rápidamente. Hamm y Layton fueron detenidos y acusados de asesinato intencionado en primer grado, robo a mano armada, allanamiento de morada, incendio provocado, y Layton también fue acusado de vender sustancias controladas. Jared Hamm se declaró culpable de asesinato en primer grado e incendio provocado y fue condenado a cadena perpetua. David Layton decidió probar suerte con un jurado y fue a juicio. También fue acusado de asesinato e incendio provocado y fue condenado a cadena perpetua. Creo que en este caso, los ciudadanos de Winter se sintieron aliviados con las sentencias, porque los culpables habían sido juzgados. Cuando resuelves un caso, la comunidad se siente aliviada. El caso se ha cerrado y vuelven a sentirse seguros. Nosotros nos sentimos aliviados y contentos de haber resuelto el caso,